Hola, buenos días. Mi nombre es Daniela Nicoletti. Yo soy profesora del Departamento de Nutrición y además soy psicóloga de profesión. En esta oportunidad vamos a revisar el abordaje psicológico de la obesidad, algunos aspectos del tratamiento, también temas relacionados con la salud mental, que son muy importantes a tener en cuenta cuando estamos tratando la obesidad. Bueno, con esta nota de prensa quería como graficar que la obesidad es un tema en nuestra sociedad, ¿sí? Y que los temas psicológicos, sociales, son parte ya del lenguaje de las personas al dar cuenta de las causas de sus problemas de sobrepeso, de obesidad. Entonces no podemos dejarla fuera eh, de su tratamiento cuando estamos trabajando en ello. Cuando estamos hablando, no podemos hablar de obesidad sin referirnos a la conducta alimentaria, ¿sí? Ciertamente la obesidad es producto de un desorden en la conducta alimentaria. Este desorden en la conducta alimentaria puede tener varias causas o una combinación de todas ellas. Fundamentalmente, ¿cierto? La conducta alimentaria influye en procesos neuroendocrinos, ¿cierto? Hay procesos psicológicos también en su origen y en sus dinámicas, y también hay elementos socioculturales que están influyendo en el desarrollo de obesidad, afectando directamente la conducta alimentaria. Pasando a temas de salud mental, es súper importante revisar las comorbilidades psiquiátricas, que la verdad es que son cifras bien elevadas que representan un signo de alerta, ¿cierto? Cuando estamos tratando pacientes con obesidad, con sobrepeso. No podemos dejar de indagar en este aspecto de las personas, porque efectivamente esto puede estar representando una de las causas, o puede estar influyendo potenciando, ¿cierto?, otras causas. Y tenemos que hay, un, hay, una, hay una prevalencia de hasta un 56% de trastornos de personalidad en personas con obesidad. Y sobre todo una mayor prevalencia de trastornos del clúster A. El clúster A es el clúster que corresponde a los trastornos de personalidad más graves, ¿sí? Entonces, esto requiere probablemente, si se detecta, un tratamiento psiquiátrico como apoyo, ¿sí? Dentro de los trastornos depresivos y ansiosos se encuentra, hay estudios que han encontrado entre un 12 y un 33% de la población obesa en el mundo los padece. Eso es bastante. Entonces eso también requiere de ayuda de un tratamiento psiquiátrico. Y por supuesto también son frecuentes los trastornos de la conducta alimentaria, ¿cierto? Y el más frecuente de ellos es el trastorno por atracón, el binge eating disorder, y el síndrome del comedor nocturno, ¿cierto? Las personas que se levantan en la noche y sin darse cuenta, al otro día no recuerdan haberlo hecho. Solamente quienes viven con estas personas pueden dar cuenta de que la persona efectivamente se levanta en la noche y come grandes cantidades de comida, de alimentos de distinto tipo. Trastorno por atracón se refiere a trastornos en los que las personas son capaces de consumir grandes cantidades de alimento en muy poco tiempo. ¿Sí? Y
de características de personalidad y signos, ¿no? De respecto a la salud mental, ya no tanto trastornos como estábamos hablando. Hay tendencias a la negación, es decir, en general las personas con obesidad, con sobrepeso, tienden a negar muchas cosas de sus vidas, entre ellas la cantidad de alimentos que consumen, ¿sí? Son en general personas que se destacan por altos montos de impulsividad, ¿cierto? Falta de control, o sea, y esto se manifiesta también en la conducta alimentaria y en otros aspectos de su vida. ¿Sí? Si tienen, no sé, ciertos alimentos que son de su agrado, delante de ellos no pueden controlar no consumirlos y no consumirlos todos. Tienen una tendencia a la somatización, o sea, cualquier malestar psíquico, intrapsíquico, ¿cierto? Tienden a llevarlo al cuerpo. Tienen una dificultad para la modulación afectiva, es decir, cuando se sienten enojados, se enojan mucho, no pueden darle como una justa medida a estas emociones. Cuando están muy contentos, ¿sí? Pensamiento dicotómico, todas las cosas son negras o blancas, sí o no, y esto también nuevamente se manifiesta en la conducta alimentaria, es decir, estoy a dieta, muy restringido o estoy comiendo mucho de todo, ¿sí? No existen, es muy difícil para ellos llegar a términos medios de alimentación. Y eso es muy importante a la hora de abordar estos trastornos desde el punto de vista psicoterapéutico. También muchas veces pueden presentarse conductas autodestructivas, muchas veces incluso la conducta alimentaria puede representar una conducta autodestructiva y por supuesto baja autoestima por un montón de razones, ¿no? Pero por la falta de control, ¿cierto? La falta de modulación de la conducta, de los afectos, ¿sí? Y por supuesto, la imagen corporal. ¿Cuáles son los elementos clave a tener en cuenta en el tratamiento desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico de la obesidad? Que uno, en primer lugar, no existe un perfil único de personas con obesidad, ¿cierto? Sus características son heterogéneas, ¿sí? Esto desde el punto de vista, insisto, psicológico. La génesis del problema es multifactorial y compleja, ¿sí? Usualmente hay comorbilidades desde el punto de vista de salud mental que pueden requerir apoyo psicológico, ¿cierto? Psicoterapéutico, hasta psiquiátrico con apoyo de fármacos. Y se manifiesta con distintas características según el nivel, la etapa del ciclo vital en el que se encuentra la persona. No es lo mismo, obviamente, tratar a un niño con obesidad, con sobrepeso, que a un adolescente o que a un adulto. Y en general el tratamiento tiene que estar orientado al cambio en el estilo de vida, ¿cierto? A cambiar la conducta alimentaria, probablemente son personas con muchos altos niveles de sedentarismo, eso también hay que cambiarlo, y también al manejo de factores emocionales, sobre todo factores emocionales estresantes. ¿Cuáles son las variables clave en el trabajo psicológico de la persona con obesidad? Está la motivación, la autoeficacia y el locus de control. La motivación tiene que ver con encontrar qué cosas efectivamente motivan a la persona para hacer un cambio en su vida. No existe aquello que en lo que uno como profesional motiva al paciente, sino que como profesionales lo que tenemos que hacer es ayudar a la persona a encontrar sus propias motivaciones y potenciarlas. ¿Sí? Esto de que un profesional le diga a sus pacientes, hágalo por su familia, hágalo por sus hijos, hágalo por su salud, eso no es útil para ayudar a motivar a una persona. Lo que hay que hacer es más bien a través de preguntas abiertas,
lograr que la persona se conecte con su propia motivación, pueda verbalizarla, ¿cierto? Y desde ahí comenzar un trabajo en que esta motivación se incremente lo suficiente para gatillar cambios conductuales. La autoeficacia tiene que ver con la sensación personal de poder hacer las cosas. Yo me siento eficaz ante una tarea, ante un desafío. En general, las personas con problemas de sobrepeso y obesidad han tratado muchas veces en sus vidas de bajar de peso y de distintas formas, yendo al médico, acudiendo, médico me estoy refiriendo al sistema biomédico, ¿cierto? Recurriendo a otros tipos de sistemas como medicina alternativa, han buscado dietas en internet, en revistas, etc. Han hecho muchos esfuerzos de distinto tipo para resolver su problema y muchas veces esos esfuerzos son o no han sido exitosos o la duración de la baja de peso ha sido muy corta. Por lo tanto, el nivel de autoeficacia de estas personas en general es bajo frente a la tarea de bajar de peso. Por eso es muy importante trabajar con la autoeficacia, porque ¿qué pasa? Si yo no me siento capaz de hacer algo, cualquier cosa que se me enfrente, no sé, si yo no me siento capaz de rendir una prueba, si yo no me siento capaz de arreglar un enchufe en mi casa, muy difícilmente lo voy a lograr. Por lo tanto, a nivel del trabajo terapéutico con las personas con problemas de sobrepeso y obesidad es muy importante lograr que se sientan capaces de hacer lo que necesitan hacer. Esto, bueno, no es fácil, es complejo, necesita ayuda especializada, trabajar en autoeficacia, pero se logra fundamentalmente generando experiencias de destreza. Esto es haciendo que las personas puedan ir haciendo cosas que efectivamente estén en sus manos hacer y que ellos efectivamente perciban que lo lograron. Usualmente esto se desarrolla mediante la proposición de tareas pequeñas, alcanzables. Y de ahí, en la medida que las van alcanzando, se van proponiendo tareas más complejas, más duraderas en el tiempo. ¿Sí? Y con mucho refuerzo verbal también. El locus de control se refiere a dónde tengo yo puesto el control de mi conducta. ¿Sí? Un ejemplo muy claro de eso son los niños. El locus de control de los niños está puesto en su exterior. ¿Sí? Cuando hacen algo malo, es que tal persona me dijo que lo hiciera, es que todos mis amigos lo hicieron, entonces el locus de control está afuera, en los estímulos del entorno, en las personas que me rodean, y la idea es que ya a la medida que vamos avanzando en años y que vamos logrando madurez psicológica, el locus de control lo vayamos internalizando y que nosotros finalmente seamos los responsables de nuestra conducta. También las personas con sobrepeso y obesidad tienen problemas con el locus de control, entonces uno se puede encontrar, uno como profesional, se puede encontrar muchas veces con discursos del tipo de, es que mis hijos me hacen pasar tanta rabia que para compensar esa rabia que paso yo como cosas ricas. Entonces, nuevamente uno ve que el locus de control está afuera, o sea, es externo, según las cosas que me pasan externamente, yo actúo sin ninguna posibilidad de yo controlar desde dentro, de cierta forma, ¿cierto? Mi conducta. Hay evidencia que indica que la terapia grupal es más efectiva que la individual. Mi experiencia personal, una combinación de terapia grupal y terapia individual es muy efectivo porque la interacción grupal es muy interesante porque las personas se dan cuenta que
se encuentran con personas que están pasando por las mismas experiencias, que en el fondo se dan cuenta que no están solos en el mundo con su problema, ¿no? Y eso es muy gratificante, alivia, ¿sí? Y se comparten experiencias similares que mucha gente tiene. Sin embargo, en una terapia individual, en una instancia más individual, se pueden trabajar los aspectos más particulares de cada persona, en los que tenga dificultades. En general, los tratamientos que han mostrado mayor efectividad son las terapias de la línea cognitivo-conductual. Es un tipo de terapia que busca responder las siguientes preguntas: ¿qué debo cambiar y cómo hacerlo? Es decir, no son terapias que indagan en el psiquismo, en el dinamismo psíquico de los individuos para buscar causas inconscientes, no es un psicoanálisis, no, la terapia cognitivo-conductual se enfoca en, de cierta forma, reestructurar los pensamientos, lo cognitivo, ¿cierto? Y la conducta. Las intervenciones básicas de este tipo de tratamiento son la autoobservación, es decir, que las personas aprendan realmente a mirarse, a mirar sus conductas. No es raro encontrar en esta población de pacientes personas que se ponen poca atención a sí mismas, dado que tienen baja autoestima, en general se quieren poco, tienden a mirarse poco, a mirarse psíquicamente y a mirarse al espejo también poco. Entonces la idea es que puedan observar sus emociones, puedan observar sus conductas. También, cierto, es importante el trabajo en las técnicas de autocontrol, en esta reestructuración cognitiva que ya mencionaba, que tiene que ver con cambiar el tipo de pensamientos que los llevan a un alto consumo de alimentos y a establecer focos y metas claras de tratamiento. Un ejemplo muy importante que recientemente ha mostrado mucha efectividad dentro del grupo de terapias cognitivo-conductuales está la entrevista motivacional. La entrevista motivacional no es hacer una entrevista distinta a la que hacemos en una consulta médica cualquiera, sino que es un estilo de comunicarnos con las personas que ayuda a promover el cambio. Es entonces una aproximación terapéutica orientada a que los usuarios adquieran un compromiso consigo mismos y alcancen el deseo de cambiar su conducta, ¿cierto? Por medio de la motivación, lo que yo les mencionaba hace un rato atrás, ¿cierto? La importancia de que la misma persona se conecte con su motivación y la logre verbalizar y desde ahí empezar el trabajo. Ayudan a aumentar la disposición al cambio de conducta específico, que es importante en el marco de una enfermedad o condición de salud, mediante, ¿cierto?, la autorreflexión. No podemos autorreflexionar sin autoobservación. Se puede combinar con una amplia gama de estrategias, creando una base motivacional necesaria para aplicar otros enfoques u otros tipos de intervención. Es decir, esto se refiere a que, perdón que estoy un poco resfriada hoy, aquí la podemos aplicar en la consulta médica, en la consulta nutricional, en la consulta de enfermería, etcétera. En distintos contextos de kinesiólogo, en distintos contextos se puede aplicar. Y la idea es crear una base de motivación, haciendo que la persona se conecte con su propia motivación, no en base a que el profesional sea el que le dé razones o motivos para llevar a cabo el cambio. Los profesionales de la salud deben adaptar su intervención al momento motivacional que vive la persona. Eso es muy importante. Las personas pasan por distintos niveles, de cierta forma, de motivación. Y la intervención que nosotros vamos a hacer tiene que estar adaptada a ese momento motivacional. Por ejemplo, probablemente lo han escuchado, están las etapas del cambio propuestas por Prochaska y Di Clemente, ¿cierto? Que
ellos manifiestan que frente a las distintas etapas que se caracterizan por un tipo de motivación que tiene cada etapa, son distintas cosas las que podemos hacer. Una es educar, ¿cierto? Otra puede ser trabajar sobre el balance decisional. Esto tiene que ver con evaluar los pros y los contras de realizar un cambio. En otras etapas, efectivamente, por ejemplo, en la etapa de acción, efectivamente las personas están preparadas para recibir prescripciones, por ejemplo, dietoterapéuticas, de actividad física, porque en esa etapa las van a acoger adecuadamente y las van a llevar a cabo. Entonces, como decía, los profesionales de la salud deben adaptar su intervención al momento motivacional que vive la persona frente al cambio de un hábito específico de comportamiento. Eso es muy importante porque distintas conductas pueden encontrarse en distintos niveles de motivación, ¿sí? O distintos hábitos. Uno puede tener un alto nivel de motivación para la actividad física, pero baja motivación para cambiar los hábitos de alimentación. Y así pueden ir cambiando. Bueno, y eso era todo lo que tenía para compartirles hoy. Espero que les vaya muy bien. Muchas gracias a todos. Hasta luego.